Hola Internet y bienvenidos al Viaje Nerd, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y vamos a cubrir nuestro segundo anual y el primero de Firestorm, el hombre nuclear, titulado Todas las respuestas. Y la tapa de este número nos adelanta el conflicto final. Firestorm versus Tokamak y Firehawk de fondo. Y no estamos muy seguros en qué bando está. Además, los helicópteros de la policía y sus luces le dan mucho más clima a la escena. A diferencia de los números anteriores, el anual es dibujado por Rolvin Rodríguez y el primer trabajo profesional de Rafael Callanan, que también es un prolífico artista marcial de Sayok Ali, dejando en la industria del cómic ocasionalmente para ser de coreógrafo de películas de acción, de hecho usando su conocimiento de historietas para dibujar los storyboards de sus propias escenas, como en Confesiones de una mente peligrosa, varias de Liam Neeson y capítulos de CIS Los Ángeles. Los colores y letras se mantienen la última vez, así que el cómic empieza viendo lo que sucedió después que los anillos de plasma de Tokamak aprisionaran y comprimieran a Firestorm hasta perderlos de vista. Por la capacidad del héroe de alterar su estructura molecular, puede sobrevivir al ser encogido en lugar de simplemente ser aplastado, pero aún así no podrá hacerlo eternamente. Y cada movimiento e intento de librarse de la botella le causa dolor. Y ya de arranque notamos dos cosas importantes. La primera es que vuelve a haber fondos completamente oscuros hechos en tinta. Y por otro lado notamos que los colores de Firestorm en este mundo subatómico son diferentes. Y esto no va a ser una constante de todo el número, efectivamente es una decisión artística. Y quiero que vean este primer cuadro de esta segunda página, que tiene una composición muy bonita, porque nos da una idea de lo que va a ser el fuerte de este ilustrador en este número. Mientras tanto, en la superficie, por ponerle un término, Tokamak celebra el conseguir lo que tantos otros, incluidos sus subordinados, no pudieron. Y la descripción que da de sus sentimientos casi parece que se está excitando, como compensando todas estas formas de opresión que no pudo ejercer durante todos estos años de manera física. Y eso lo deleita. Cuando sale de su propio éxtasis, dirige su atención a lo que vino a buscar, Lorraine Reilly. Pero tras arrojar un par de policías en la pared, de golpe se tiene que sentar en las ruinas, agotado, aunque solo sea momentáneamente. Y ya en esta primera escena de Tokamak podemos ver que el ilustrador decide dibujarlo de manera un poco más estilizada que Tuska en el número anterior. Otra cosa que vale la pena mencionar desde el color, que ya vimos un poquito en el número anterior, pero acá se remarca claramente, es que en una época en donde no se le puede poner negros a los colores, el rojo se usa para hacer un valor mucho más oscuro del naranja, así como el amarillo un valor más claro. Y eso hace que todo este casco que tiene Tokamak sea bastante más interesante que el resto del traje. Y otro detalle con los policías, tal vez es meramente una coincidencia, pero podrían ser perfectamente aquellos dos policías del número anterior que hicimos el chiste del calibre 38. Cuando la extraña sensación se pasa, logra encontrar a la joven intentando escapar y le da un comando que vuelve a activar su adoctrinamiento. Es el hecho de que se decidió poner, cuando él da esta orden, a la cara tanto de Hewitt como de Lorraine enfrentadas completamente con un fondo de diferentes colores, para dar mucho más efecto. Dejándole en una elección de ángulo y postura muy sugestiva para esta escena, no ayudada por el discurso de Tokamak y que la única palabra que dice es esclava. En mi opinión personal, este cuadro sería muchísimo más efectivo y menos extraño si esa sombra proyectada en la pared fuera completamente negra. Además pareciera que hubiera sido la intención del planteo principal y terminó siendo un cuadro medio pin-up. Congelada en el lugar, Tokamak la toma, mientras explica en voz alta todo lo que ha sucedido en esta serie hasta ahora. En una serie que ha logrado relativamente bien integrar las recapitulaciones en sus historias, toda esta escena de vuelo se siente invasiva. Esta escena en el ataque al hospital se siente que podría haber sido encogido bastante, de no ser que tienen que hacer espacio para este tipo de diálogos. Para cuando llega a su fortaleza, el acondicionamiento de Lorraine empieza a esfumarse, logrando formar una pequeña lucha y varias palabras de resistencia aún en los brazos de la persona que debería obedecer. Así que Tokamak se la entrega en Forcer para que la reúna con su padre y lidie con ella. Multiplex y el resto de los empleados empiezan a cuestionar las decisiones de su líder. El primero pregunta si es sabio traer a Reilly de vuelta a la base, dado que una vez que el lavado de cerebro se pase, ella recordará que tiene sus poderes nucleares y seguramente los desatará en la base. Y los segundos le piden que se quite la armadura para poder hacer mantenimiento y análisis. Pero Hewitt ignora a todos, aplasta la cabeza a los dos científicos por siquiera sugerir que abandonen sus nuevos poderes y le ordena a Black que no vuelva a hablar fuera de lugar.
Como dijimos la última vez, será esta inhabilidad de ceder su control, aunque sea momentáneamente, lo que llevará a este personaje a su ruina. Por supuesto que no le dará a Lorraine la seguridad que debería. Eso implicaría que ella es más poderosa que él como Firehawk, y que su adoctrinamiento es fallido, que no tiene control absoluto sobre ella. Por supuesto que no dejará que nadie le quite su armadura a pesar de ese extraño momento de cansancio. Implicaría que a pesar de todo este poder y lo que ahora puede hacer, seguiría dependiendo de alguien más. Y en esta página tenemos otro hermoso cuadro, especialmente en lo que a composición refiere, y es que tenemos a casi todos los personajes en el mismo enfoque, de una perspectiva muy interesante, con Enforcer llevándose a Lorraine al fondo, e incluso se dio el lujo de poner a Danton con un pie en la silla para que sea todavía más cool. Enforcer, sin cuidado alguno, arroja a Lorraine frente a la celda de su padre. Y esta escena es confusa. La implicación es que Lorraine queda encerrada en una celda contigua a la de su padre, pero la planeación no lo deja claro. Tenemos un primer cuadro de Enforcer levantando al senador entre los barrotes, un segundo con Lorraine al parecer parándose desafiante, pero una mano dorada está apoyada en su hombro, implicando que es la de Mika, a no ser que sea un error de color y en realidad es la mano de Lorraine apoyándose en una pared o algo así. Luego tenemos a Enforcer frente a una pared o dispositivo, no queda claro porque el objeto son un montón de figuras geométricas que no dan contexto a su función, y tenemos a Mika de espaldas, por lo tanto no sabemos qué es lo que está haciendo. Cuarto cuadro es el senador siendo arrojado contra la pared, haciéndome sentir que tendría que venir antes, cuando él todavía estaba siendo sostenido por Enforcer, y de golpe Lorraine está encerrada a su lado, a pesar de que en el primer cuadro no había ninguna otra celda contigua. A no ser que no esté encerrada, simplemente del otro lado de las barras. Pero eso implicaría que la dejaron sola, suelta en la base, y en ningún momento intentará algo para salvarse a sí misma o a su padre. E incluso si no sabe que tiene superpoderes, sería algo incaracterístico de Lorraine. La vimos enfrentarse a supervillanos que intentaron lastimar a su padre antes, y claramente está poco a poco dejando atrás este adoctrinamiento. Esta confusión se podría arreglar no solo desde la panelación o incluso desde elegir mejores poses de los personajes, sino también con un concepto que ya mencionamos anteriormente en este canal y tiene que ver con alejar un poco la cámara de los personajes para que podamos ver el escenario y en dónde están parados. Eso nos permitiría que se lea mucho más fácil. De vuelta con Firestorm, su cuerpo se encogió todo lo que podía, así que en unos segundos finalmente morirá aplastado. Pero afortunadamente para él, su tamaño mínimo es el mismo que el de un átomo. Si no preguntan cómo un personaje que es todo sobre control molecular es de alguna forma más pequeño que sus propias moléculas, las cuales aparentemente encogió para poder sobrevivir, no tiene mucho sentido. Así que con una de sus ráfagas nucleares, una ráfaga nuclear más pequeña que un núcleo, le quita la capa de electrones al átomo, empezando una reacción en cadena, que resultará en una explosión que le quite los anillos de plasma de encima. Aunque la fisión o fusión de un átomo con otro podría resultar en una explosión, el quitarle la coraza de electrones a uno de estos no causaría este efecto, simplemente lo ionizaría. Pero el dibujo parece mostrar los electrones de un átomo yendo al núcleo del otro. Así que, a pesar de lo que el guión dice, esto no necesariamente puede ser lo que esté sucediendo, a no ser que ese otro átomo sea Firestorm. Pero la idea funciona. Hay un temblor en la superficie y de una explosión nuclear miniatura emerge Firestorm de vuelta en su tamaño regular. En esta 10ª página del número, en donde Firestorm tiene éxito, no solo se rompe la diagramación que venimos viendo, sino que el encuadre del primer cuadro básicamente se adapta a la forma que tiene Firestorm. Luego, cuando logra escapar de ese universo subatómico, hay mucha tinta y color dando efecto en una escena que a nivel dibujo está genial porque los edificios refuerzan el efecto, pero hay un problemita con el color, por lo menos es lo que yo creo, y tiene que ver con la idea de que si bien todos los colores del fondo no opacan al personaje, hay un edificio que es exactamente el que está atrás de él que tiene un color amarillento que hace que la figura se pierda bastante, lo cual hace que si vemos de una la página veamos mucho más el efecto que a la figura de Firestorm. Ahora, ¿por qué esto está sucediendo con un solo átomo y al aire libre? No de manera concentrada y sellada como sucedería en el interior de una bomba nuclear o una planta de energía nuclear. Es posible que la explosión resultante no sea tan destructiva como estas otras. De todas formas, en el siguiente cuadro vemos a Firestorm reducirla y controlarla para que no lastime a nadie y de paso usar sus poderes de reconstrucción atómica para reparar el hospital. Al mismo tiempo que remueve los escombros, busca por señales de Lorraine, hasta deducir con un chiste que Tokamak se la llevó después de su batalla. Stein está de acuerdo con él
pero le pide que no hace falta encubrir su preocupación por la joven. Después de todo, comparten cuerpo. Los oficiales que Hewitt atacó personalmente prestaron atención a dónde se dirigió y Firestorm inmediatamente se pone en persecución. Solo pasaron unos minutos y las botas de Henry no podrían haberlo llevado muy lejos en tan poco tiempo, pero aún así no hay señales de él en ningún lado. Y de golpe pasamos a un interludio no tan interludio, con Doreen y su padre yendo a los cuarteles de la policía. Él le confiesa que en un principio no le caía bien Ronnie, pensaba que su niña era demasiado buena para él, pero después de ver todo lo que le ha sucedido y aún así mantener la compostura, ha llegado a respetarlo. Así que está decidido a darle una mano e investigar por qué la familia Shine le atacó el día anterior. Y este cuadro es hermoso, y la forma en que cada uno está dibujado con solo un color y cada uno diferente. La forma en que los dos cuadros están posicionados como para que el monitor realmente pueda pertenecer a ambos. Tanto el que están mirando como el que se está retirando. Y el monitor en sí podría ser un cuadro propio. Las líneas dando forma a los personajes para luego mezclarse con el fondo. Es fantástico para mí. Y además de lo dicho, es una de las pocas escenas en bastantes series de las que venimos viendo que se decide dibujar casi para que pueda funcionar en blanco y negro. Es evidente que decidieron que valía la pena jugar más con la tinta, por lo menos por un ratito. En el archivo del caso de Ed Raymond encuentran un código para una agencia federal. No específicamente FBI, pero claramente hay alguien más involucrado. Después de una rápida llamada por teléfono, el padre ofrece llevar a su hija a casa, pero ella se rehúsa a abandonar a Ronnie y lo acompaña a reunirse con este contacto en un café. Y es en esta escena donde la pena por el personaje de Doreen empieza a crecer. Siempre está a un lado de esta tragedia, con lo de su hermana, ahora con Ronnie, siempre intentando acercarse a estas personas, pero elementos externos la fuerzan a alejarse, sin mencionar el tema de Lorraine. Y aún así, ella intenta estar ahí para ellos y desafortunadamente no podrá salir de esta situación. No sé si lo llamaría falla en el desarrollo, porque ciertamente lo hacen un personaje trágico y se siente desarrollado. El problema es que no sé si estas dos cosas eran intencionales de manera simultánea. Sin haber podido encontrar a Tokamak, que para él se desvaneció en el aire, Firestone regresa a lo de Harry Carew para buscar las cosas que el profesor se dejó cuando tuvieron que hacer la fusión improvisada. Solo para encontrarse con Clarissa en la puerta del departamento hablando con Harry. Ella los ve de reojo, pero Carew no. Así que ella aprovecha, se hace la que no los notó y salta a besar a Harry. Creo que finalmente encontré la pieza que me faltaba de por qué el personaje de Clarissa resalta tanto. Uno siempre se olvida que cuando quita todas las cosas de superpoderes y villanos, los cómics de superhéroes son una telenovela. Y Clarissa está directamente sacada de ese género sin ningún endulzamiento o adaptación. Es la típica villana mala, manipuladora de las viejas telenovelas. Harry la separa sumamente confundido y la rechaza secas, pero Ron y Stein se fueron a la vuelta del pasillo, así que no notaron esta segunda parte de la interacción. Como dije, telenovela. Mientras la mujer se retira satisfecha, mantiene la farsa de que no sabe que están ahí, y una vez dentro del elevador, llama a Mika para informarles que Firestorm sigue vivo, lo que ella a su vez informa a Tokamak, volviéndole a cambiar el apellido Clarissa, esta vez a Clements. Hewitt le ordena que lo vaya a buscar y claramente lo que sucedió en el hospital no fue cosa de una vez. No lo mencionan en el texto, pero el dibujo te lo deja claro. Se lo ve encorvado y cabizbajo. Y aunque puede ser porque no tiene el casco puesto, sus diálogos volvieron a encogerse. Dejaron de ser esta cosa bombástica. Y esta página a nivel narrativo es súper efectiva. Y el principal elemento que hace que esto sea así es que cuando cambiamos a la mitad de página entre la escena de Clarissa y la escena de los villanos, podemos ver un cambio repentino de diagramación en la misma página. Esto acompañado por el color, que cambia en su paleta pero mantiene el mismo color de fondo, hace que la transición sea casi perfecta. Dispuesta a probarse a sí misma y a su nueva armadura, Enforcer salta de la esclusa para ir a buscarnos. Y de vuelta en el no interludio. ¿Cómo puede ser interludio si volvemos a la escena? No sé por qué esto me molesta tanto a mí de manera personal, es realmente una nimiedad. Helson, el agente con el que Day y su hija se reunieron, intenta avisarles que se alejen del caso y todo lo que tenga que ver con Shine, rechazando las súplicas de Doreen con condescendencia. Pero su padre no está satisfecho con la amenaza y después de una sacudida de la camisa, Gleason accede a ponernos en contacto con quien está a cargo del caso Raymond. Y un elemento que hace que esta escena tenga una muy buena fluidez es que a nosotros se nos adelanta la acción que vamos a ver en el próximo cuadro, es decir, la mencionada sacudida, porque podemos ver el reflejo de la taza. Esto, además de ser un lindo detalle artístico, también permite que funcione casi como si hubiera un cuadro intermedio, haciendo mucho más suave la transición, a pesar de que el impacto de la sacudida es exactamente el mismo. Lo extraño de todo esto es que además de haber logrado eso, también hay algo que para mí está de más. Y es esa flechita de lectura, que rompe bastante esto, lo hace bastante anticlimático, pero tengo que admitir que le pusieron bastante onda y por lo menos se esforzaron en que tenga algo de diseño.
De vuelta con nuestros héroes, Martin cayó en la trampa de Clarissa y confronta a Harry, creyendo haber sido traicionado y no dejándole dar explicaciones. Y para cortarlo aún más al hombre, Enforcer entra rompiendo la pared y el techo. Un detalle que me gusta es que Mikalov es buena. El disparo a ciegas que hacen en la página siguiente te muestra su talento natural en el suelo, pero necesita práctica con este nuevo aspecto supernatural, por ponerlo de alguna forma. Es la primera vez que tiene esta armadura y puede volar, así que cuando intentó entrar en el departamento, erró. Este nuevo aspecto sobrehumano no es la ventaja que ella esperaba cuando salió. De hecho, es lo contrario. Como dije, le dispara a Karoo y arroja a Stein del edificio para luego saltar ella y atraparlo en el aire. Pero Ronnie inicia la fusión haciendo que el hombre desaparezca. En pleno vuelo antes de que ella pueda tocarlo. Y se menciona que ella no sabe que son Firestorm, lo cual es un grave error por parte de los villanos. Particularmente porque el Enforcer anterior sabía, ¿por qué no esta? Aunque justo el anterior trabajaba de manera cercana con Multiplex. Y sí, fui atrás a chequear y Danton Black solo menciona a Stein cuando está con ella. Nunca a Ronnie o a Firestorm, así que no hubiera sido posible para ella poner las piezas juntas solo con contexto. Y estos últimos 3 cuadros de la página que nos muestran la mencionada caída son geniales. En primer lugar porque pareciera que hay un camarógrafo que se tiró con ellos y los está grabando de frente. Y por elección de tener un plano fijo en el mismo lugar, la sensación de que intentó agarrar a una persona que desapareció y automáticamente algo le apareció por detrás, hace que nos permita automáticamente sentir lo que está a punto de suceder. Firestorm la ataca por sorpresa y sin desaprovechar esa ventaja, transforma una señal en una mano metálica que la sostiene, dejándola lista para el interrogatorio. Para tener un diseño tan cool, los Enforcers no parecen ser una gran amenaza. Una hora después, Hewitt y Multiplex regresaron a su mansión y este último está siendo arrojado contra la pared por Tokamak porque este interpretó que estaba andando hurtadillas detrás de él. Y ahora su miedo a perder su estatus está pasando a ser simplemente paranoia, poniéndolo en contra aliados muy poderosos que cualquier persona racional querría tener de su lado. Pero el ricachón este está lejos de ser racional. Y ahora incluso pide que traigan a los Riley para ser sometidos a juicio como si de un emperador se tratara. Maxwell le confirma que el condicionamiento de Lorraine ha pasado por completo, pero a Hewitt no le importa dado que planea ejecutarlo de todas formas. Multiplex le da la razonable perspectiva de que uno es un senador, pero Tokamak lo calla, con una bofetada que se siente particularmente floja. Entre la postura de manos de caída y la falta de líneas de velocidad, parece que hizo esto. Incluso el hecho de que Multiplex se mueve para el lado opuesto al golpe da la sensación de que lo esquivó. Tokamak vuelve a pedir el vehículo aéreo dado que quiere matarlo sobre Washington, mandar un mensaje hacia el resto del Senado, y una vez que se retira, Multiplex se deshace de todos los clones que tiene por toda la base, y se dispone a largarse a este lugar y del control del lunático al que se arrepiente de haberle otorgado poderes. El cuadro en el que Multiplex vuelve a unirse en uno es tan cool que podría parecer que está haciendo algo mucho más increíble. Pero cuando abre la puerta de la entrada se encuentra con nadie más que con Firestorm, que lo manda de regreso dentro de un puñetazo y le pide un tour del lugar después de presionar a un par de guardias. Una de las cosas decepcionantes es que este escenario se presta perfectamente para uno de mis tropos favoritos de cómics, que es cuando un supervillano regular de un héroe y dicho héroe tienen que a regañadientes hacer equipo contra una amenaza mayor. Con la traición y decepción de Multiplex por Hewitt, parecería estar preparando algo por ese lugar, pero el rol del personaje terminará en un par de páginas. Solo le queda ser arrastrado fuera de la mansión cuando el vehículo de Tokamak despega e informarle al héroe compuesto que los Riley están a bordo. Firestorm destroza uno de los costados del avión, finalmente consiguiendo un segundo cara a cara con Henry Hewitt, y Multiplex aprovecha para escaparse. Aunque supongo que esto también sirve como una subversión al tropo que mencioné. Firestorm intenta ayudarlo a poner las cosas en el lugar correcto y él dice "Nope". Y en el medio de toda esta secuencia tenemos un último cuadro de esta página muy particular en el que vemos a Tokamak representado con una perspectiva bastante exagerada que hace que parezca cabezón, pero con un detalle muy particular que es que se refleja su cabeza en la pierna. Este tipo de detalles son interesantes y en este caso no estaba obligado por la trama, cosa que puede haber estado en el guión, por ejemplo, en el ejemplo de la taza. El avión llega a Washington dándole a Rodríguez y Callanan la oportunidad de dibujar muchos monumentos, pero la pelea de los dos hombres nucleares a bordo está haciendo que el vehículo pierda el control. Pero Tokamak está tan indispuesto a abandonar su fantasía de poder que no le importa que el avión se estrelle con él a bordo. Incluso vocifera el nombre del Comité de los 2000, porque está convencido que ese trajecito y sus nuevos poderes lo hacen más poderoso que sus empleadores. Todos los pasajeros abandonan la nave en paracaídas a excepción de Maxwell, que mantiene su deber de llevar a cabo la ejecución de los Riley. Esta es otra cosa que medio se perdió. Aunque la lealtad del hombre siempre fue indiscutible, la relación que Maxwell tenía con Multiplex desaparece con él.
Sea cual sea la verdadera denominación, claramente eran cercanos. Pasaron 3 números poniéndolos juntos. Y ahora eso es deshecho. Él presiona el botón para arrojar los prisioneros de la compuerta de carga de la nave, pero la máquina estalla con el mal funcionamiento del vehículo, acabando con el matón y dejando las compuertas trabadas en medio abrir de manera muy precaria para los Rain. Abajo la pelea entre Tokamak y Firestorm, que no vimos salir de la nave y todavía no se estrelló, es llevada al interior del monumento Jefferson, cuya estructura molecular Ronnie altera para que golpee a Hewitt por su parte, permitiéndose un respiro sin darle uno a su oponente. El agotamiento repentino de Tokamak, del que Multiplex y los científicos vienen advirtiéndole todo el número, empeora cuanto más se prolonga la batalla, el cual no tenemos exactamente una respuesta de qué es. Si es una combinación de su condición previa con sus nuevos poderes nucleares, o una debilidad intrínseca de sus superpoderes. De la misma forma que Ronnie no puede atacar materia orgánica, él no puede atacar por prolongados periodos de tiempo. Pero supongo que es parte del punto. Hewitt se rehusó a aprender la extensión y límites de sus poderes por su vanidad y miedo. Por lo tanto, nosotros tampoco. Pero es este miedo el que causa que, a pesar de estar cansado, haga un empuje más allá y empiece a golpear más fuerte que antes, estrellando a Firestorm en la fuente frente al monumento Washington. Al mismo tiempo, las compuertas de la nave se dieron, haciendo que Lorraine Rayleigh y su padre se desplomen miles de metros hacia el suelo. Sin chance de que el héroe pueda rescatarla, el instinto de supervivencia de la joven se activa, y con ello, sus poderes. Recordando lo que le hicieron, pero sin el adoctrinamiento que la contenga, Firehawk se manifiesta, liberándose a sí misma de las ataduras y atrapando a su padre. Y acá podría detenerme en aquel cuadro en el que Lorraine hace su espectacular transformación, pero prefiero que veamos un detalle que puede pasar mucho más desapercibido y que en mi opinión le da algo más de estilo al dibujo de esta historia. Y tiene que ver que durante la caída, sin ninguna necesidad de guión, el dibujante decide mostrarnos a Lorraine con las piernas cruzadas como si fuera una especie de reflejo que hace automáticamente más dinámica la escena, a pesar de que simplemente están cayendo. La caída causó que el senador se desmaye, dejándole a su hija preguntarse si fue antes o después de su transformación. Preguntas para después. Ahora tiene que salvar al hombre que la salvó a ella múltiples veces en el pasado. Usando su poder puro, Lorraine derrota a Tokamak de un solo golpe. Lo cual es apropiado. Después de ser secuestrada por 7 números, manipulada y forzada a atacar a una persona por la cual claramente tiene sentimientos, está bueno que ella dé el coup de grâce. Es más, Tokamak se siente más un villano de Firehawk que de Firestorm. Es con ella y su padre que radican todas las conexiones narrativas y personales. Fuera de Multiplex y, supongo, su deseo de conseguir poderes, Firestorm es más un oponente circunstancial. Para cerrar su arco personal, como última jugada, Tokamak intenta apelar el adoctrinamiento de la joven una última vez y le ordena matar a Firestorm. El héroe se pone en guardia, pero Lorraine ni reacciona. Se da media vuelta con furia emanando de sus ojos y con un batir de sus alas acaba con Tokamak, arrojándola contra un muro del cual se desploma cara contra el suelo. Desafortunadamente, tal vez lo golpeó muy duro, porque el reactor nuclear que tiene como traje sufre una brecha. Ella no lo nota porque va a su hábito usual de tirarse de encima a Ronnie, pero Tokamak perdió el control de sus poderes y el traje que podía contenerlos ahora tiene una fuga, causando que entre en masa crítica. Como le íbamos diciendo, al hombre al que le es imposible exceder su control, conoce su fin perdiéndolo por completo. Ronnie intenta sellarlo, pero la energía fluye más rápido de lo que puede reparar la armadura, así que acepta que no hay nada que pueda hacer para detener la detonación, solo evitar el daño colateral. Lanza a Hewitt hacia su propio vehículo, ahora evacuado, para alejarlo de la ciudad y, junto con Firehawk, absorben la explosión resultante. Es algo raro lo calmado que se toma en la muerte de este hombre. Sí, de nuevo, es más una muerte por mano propia, pero Lorraine no teniendo una reacción alguna al romperle el traje es algo pasado por alto. También, considerando lo que este hombre le hizo pasar, no es particularmente extraño que no se lamente de su fallecimiento. Con las amenazas finalmente lidiadas, vuelven a lo que estaban haciendo. Hey, Ronnie, ¿te acordás de Doreen? La chica a la que dijiste que la amabas no hace media hora. ¿La que te dio su casa en estos momentos de angustia emocional por la pérdida de tu padre? ¿No? Hablando de eso, 2 horas después, en la casa de Doreen, Ronnie regresa, habiendo dejado tanto a Lorraine como a Stein en sus respectivos hogares, quedando solo con sus pensamientos, aquello que venía evitando desde el número anterior. Pero al llegar a la sala principal, es recibido por un muy emocionado beso de Doreen, haciéndolo sentir terrible por lo que sucedió con Lorraine. Sí, la culpa no sirve de nada si no planeas hacer algo al respecto. Y al separarse, nota que el living está lleno de gente, entre ellos el director Hapgood, que le confiesa ser un antiguo miembro del Departamento de Justicia, específicamente la rama contra el crimen organizado.
Los otros dos son agentes del FBI y los 3 puntos le cuentan que saben quién plantó la bomba para matar a su padre y por qué. 15 años atrás, cuando el director era un abogado para el ya mencionado departamento, con la ayuda del testimonio del padre de Ronnie, que en aquel entonces iba bajo el apellido Rockwell, habían logrado condenar al gángster Shoe Shine, mencionado también en números anteriores. Y, dado que ya había nacido en ese entonces, técnicamente el nombre real del héroe es Ronnie Rockwell, pero nadie lo va a llamar así. Shine amenazó con matar a Eddie y a su familia, pero el hombre ignoró las amenazas, especialmente una vez que el mafioso entró a una prisión federal. Desafortunadamente, todavía había gente afuera que le era leal, y la esposa de Rockwell, la madre de Ronnie, murió en una trampa explosiva. Esto es lo que cambió a Ed. Toda la exigencia hacia Ronnie, el estoicismo, la cerradez, el temperamento, es trauma reprimido de década y media por la muerte de su esposa. La razón por la cual se sumergió en el trabajo y no estaba presente en casa es la misma por la cual Ronnie está intentando evitar permanecer quieto estos últimos par de números. Si Ronnie no encontró una manera saludable de lidiar con su duelo, podría haber terminado igual que su padre. Preocupado por lo que le sucedería a su hijo, Ed aceptó la oferta de Hapgood de una nueva identidad y mudarse de Nueva York. Pero, testarudo como es, le aseguró que no permanecería escondido mucho tiempo. Y, ciertamente, un par de años después, Hapgood renunció al FBI y se volvió maestro, eventualmente director, y Ed Rockwell, ahora Raymond, regresó. Un tiempo después, alguien lo reconoció, le dijo a la familia Shine, y lo mataron. Y uno estaría acostumbrado a que toda esta historia se contara de alguna forma un poquito más original, ya sea como un flashback, con diferencia de color, pero sin embargo se decide que si bien todos sabemos que se está contando, no haya ningún tipo de refuerzo visual. Ronnie se pregunta por qué nadie le dijo nada. Obviamente le dicen que era para protegerlo, pero la perspectiva de que si hubiera sabido podría haber interferido como Firestorm seguramente lo carcomería por el resto de su vida, de no ser por el último secreto que tienen que revelar, algo que incluso Hapgood no sabía. Shine y sus mejores tenientes murieron en un tiroteo con varios agentes hace unas horas, pero había otro de sus agentes que no estaba presente, el encargado de ponerle la trampa a Ed, el cual accidentalmente activó mientras la preparaba, matándose solo. Lo cual quiere decir que Ed Raymond Rockwell, el padre de Ronnie, estaba vivo todo este tiempo. Y para esta revelación tenemos un momento de tensión y una elección de acercar la cámara durante 3 cuadros hacia la cara de Ronnie para ver algo que para mí no termina de funcionar muy bien, que es que vemos en cuerpo completo a Edward Raymond, o suponemos que es él realmente por un cuadro porque se decidió hacer a contraluz. Y el problema tal vez esta escena no tenga que ver exactamente con eso, ya que si solo fueran 2 cuadros y el que sigue es este en el que le está poniendo la mano en el hombro y se le ve la cara completamente a la luz, podríamos decir que sale de las sombras. Pero hay un cuadro gigante con Ronnie completo que supuestamente pasa antes que este, lo cual hace una lectura muy extraña, en el que él se da cuenta que es su padre. Por lo tanto, la revelación debería mostrarnos a todos los lectores que antes que él diga papá, nos damos cuenta qué personaje es. Y esto hace un poquito extraña la situación. Obviamente todos lo descubrimos porque además se dice en el diálogo de este cuadro. Y simbólicamente puede ser que esté tratando de hacer una alegoría al inverso de la luz al final del túnel, como una persona que está volviendo de la muerte, volviendo de las puertas del cielo. Él quería ver a su hijo, hacerle saber que estaba bien, pero la custodia de la agencia no se lo permitía. Y esto explica bien la discusión en el cementerio. Hapgood quería decirle a Ronnie el pasado de su padre que lo llevó a su muerte, porque no sabía que estaba vivo. Y decirlo podría llevar a Ronnie a descubrir la verdad antes de tiempo. Con un terrible peso de cuerpo y mente que lo ha atormentado por semanas siendo levantado, Ronnie Raymond hace lo que pensó que nunca podría hacer de nuevo: abrazar a su padre. Por un lado está bueno que se confirme que esto no tenía nada que ver con ninguno de los villanos de Firestorm, que Stein tenía razón. Ronnie estaba buscando una forma de echarse la culpa de la muerte de su padre cuando era algo que estaba fuera de su control. Esto desjustifica su culpa. Por otro lado, se siente que hubo toda esta historia sobre agentes y mafiosos tomando lugar fuera de cámara. Shoe Shine es un personaje que viene mencionando desde la primera serie original de Firestorm en los 60 y nunca lo conocemos. De todas formas, la construcción en sí de esta escena y la imagen final de ellos dos abrazándose es lo suficientemente enternecedora. Y si lograste apegarte a todo este tumulto emocional que Ronnie estuvo sufriendo este último par de números, tendrás una sensación de alivio. Con esto, termina el número. Y además de esta última página de una splash grupal muy bonita, también tenemos un póster ilustración que viene acompañando el número, que sería completamente perfecto de no ser por un detalle muy particular, que es que Multiplex por alguna razón se está tapando la cara con la mano que apunta. No sé por qué esa decisión, pero de cualquier forma es una gran ilustración. La visual del número, en general, excepto las cosas que fuimos mencionando, es muy buena.
Hay poses muy dinámicas, bastantes recursos para la narrativa, hay un lindo manejo de sombras y tramas para dar clima, pero por sobre todas estas cosas, lo que yo creo que se destaca, por lo menos en lo que tiene que ver con los layouts, es el encuadre y la composición de ciertos cuadros que realmente quedan en la memoria. Esta saga se siente rara porque es como que querían explorar la pena de pérdida de Ronnie sin quitar a Ed como personaje. Así que lo mataron solo por un par de números y de paso cerrar el cabo suelto. También causa que en todo este arco las cosas pasen alrededor de Firestorm y no por Firestorm. Tokamak iba por el senador Walter Riley para conseguir el monopolio de energía nuclear, a través de Lorraine, que luego usó como conejillo de indias para ganar sus propios poderes. Shushan iba tras el padre de Ronnie y fue asesinado fuera de cámara. La investigación que te destapa esto no fue hecha por el protagonista, sino por los Dane. Como que la narrativa en este arco pasa más por los personajes secundarios, pero el foco sigue siendo Ronnie, lo que lo deja algo disparejo. Y la página destacada de este número va a ser la 32 y podemos poner como plus la 33 que cierra la escena. Y esta página arranca con el último enfrentamiento a punto de darse. Y Firehawk ahora está en la pelea. Tenemos un segundo cuadro que es un plano bastante común en el cine de superhéroes, en el que no estamos seguros si ahora ella no va a pasar a ser controlada por el villano. De cualquier forma, en este tercer cuadro, Firestorm deja claro que está dispuesto a pelear con ambos. Luego tenemos un cuadro que nos muestra el punto de vista de Hewitt, que se acaba de dar cuenta que tal vez no tiene tanto control como cree, lo que lo lleva a dar una desesperada orden, con la cara que se está perdiendo en el casco y una decisión de mostrarlo en contrapicado. La última vez que lo podemos ver tratando de engrandecerse. Luego vemos los ojos de Firehawk que demuestran que esto le va a doler y la página culmina con el que posiblemente es el cuadro más dinámico de todo el número, sacando los momentos superheroicos. Y tiene que ver con una elección, especialmente en la dinámica de las poses, que nos demuestran que este personaje va a estar fuera de combate. Esta última página, número 33, que sirve como plus, nos demuestra que el personaje va a intentar volver a levantarse, pero la cámara no lo va a acompañar, para que termine cayendo desplomado ante ella y nos muestre que se está por complicar todo porque tiene una pérdida. En este arco mencionamos que Firehawk está todo el tiempo en una especie de péndulo entre el personaje de Firestorm y de Multiplex, haciendo una especie de proceso dialéctico muy extraño en el cual tenemos un bueno, tenemos un malo y tenemos a alguien que tiene que dar el desempate. Y esta es la página en donde Firehawk se transforma en la síntesis de esto y nos damos cuenta que evidentemente va a ser una aliada a futuro, esperemos que mucho más que una villana. Y eso es otra saga de 6 números terminada. Y otro año en el canal terminado. Así que, ¿saben lo que significa? Acompáñenos este martes 5 para celebrar nuestro aniversario con otro video extra largo, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje de Leo. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!